vídeo de hoy vamos a continuar realizando ejercicios de electricidad, en concreto ejercicios de la ley de Ohm. Hoy vamos a realizar 3 ejercicios en los que vamos a hallar la intensidad de corriente. Vamos a comenzar con el ejercicio 11. Dice el enunciado: calcula la intensidad de corriente que circula por una bombilla que está conectada a un voltaje de 220 voltios, si su filamento tiene una resistencia de 440 ohmios. Bien, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, sacar todos los datos que nos da el enunciado. Me pide que hallemos la intensidad de corriente. Luego lo pondremos aquí como una incógnita. Es la intensidad de corriente que va a circular por una bombilla que está conectada a un voltaje típico de una casa en España de 220 voltios. Y además el filamento de la bombilla presenta una resistencia al paso de la corriente de 440 ohmios. Una vez que ya tenemos los datos, vamos a escribir la fórmula de la ley de Ohm. Ya sabéis, como dije en el vídeo anterior, que para que sea fácil de recordar, yo siempre aplico la regla mnemotécnica de que es la fórmula de mi amiga Vir, abreviatura de Virginia, que, dicho sea de paso, es una amiga que existe de verdad. Si a alguien le sirve de ayuda, pues puede aplicarlo. Una vez que hemos puesto la fórmula, vamos a sustituir en ella los valores de cada magnitud que nos dan y dejaremos la que nos piden. El voltaje es de 220 voltios. La intensidad es lo que nos piden y la resistencia es 440 ohmios. La intensidad de corriente que pasa por el filamento de la bombilla es lo que nos piden y para despejarla tenemos que pasar al otro lado del igual ese 440 que está multiplicándole. Como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y, como ya dije en el vídeo anterior, el número que pasa dividiendo se pone siempre en la parte de abajo de la fracción, en el denominador. El último que llega no se puede colocar arriba, no se puede colocar el primero. Si dividimos 220 entre 440, nos va a dar una intensidad de corriente de 0,5 amperios, que es la intensidad de corriente que pasa por el filamento de la bombilla. Ya tendríamos terminado el ejercicio 11. Vamos a realizar ahora el ejercicio 12. Dice el enunciado: un calefactor tiene una resistencia de 500 ohmios y está conectado a un enchufe que suministra 220 voltios. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por la resistencia del calefactor? Bien, vamos a hacer, como en todos los casos, lo primero, sacar los datos del enunciado. Me dice que la resistencia del calefactor es de 500 ohmios y que está conectado a un enchufe que suministra 220 voltios, que es el voltaje normal de una vivienda en España, como ya he dicho antes. Y me pide que hallemos la intensidad de corriente que circula por la resistencia del calefactor. Bien, pues aplicamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Sustituimos los datos en la fórmula y vemos que el voltaje es 220, que es igual a la intensidad de corriente, que no la conocemos, por la resistencia de 500 ohmios que aplica el circuito al paso de la corriente. Para despejar la intensidad, lo que haremos será pasar el 500 que está multiplicándole al otro lado del igual, dividiendo. Y tendremos que 220 entre 500 es igual a la intensidad de corriente. Si realizamos esta división, obtenemos un valor de intensidad igual a 0,44 amperios, que es la intensidad de corriente que circula por el calefactor. Vamos a realizar ahora el ejercicio 13. Dice el enunciado: una batería de 12 voltios se conecta a un aparato que presenta una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuánta intensidad de corriente circulará por el aparato?
Bien, comenzamos como siempre sacando los datos. Me dice que la batería de 12 voltios, pues aplica un voltaje de 12 voltios. Es decir, suministra ese voltaje al circuito. El aparato por el que va a pasar la intensidad de corriente presenta una resistencia de 5 ohmios. Y nos preguntan qué intensidad de corriente circulará por el aparato. Volvemos a escribir la fórmula de la ley de Ohm y sustituimos en ella los valores que ya conocemos. El voltaje es de 12 voltios, que es igual a la intensidad de corriente, que no la conocemos, por la resistencia que presenta el aparato, que es de 5. Despejamos la intensidad de corriente pasando este 5 que está multiplicando a la incógnita al otro lado del igual, dividiendo. Y tendremos que 12 entre 5 es igual a la intensidad. Si realizamos esta división, tendremos una intensidad de corriente de 2,4 amperios. Y con esto tenemos terminado el ejercicio 13 y el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo.